Buenas tardes. En el año 2013, la noticia del secuestro de Michelle Knight, Georgina Gina de Jesús y Amanda Berry por parte del puertorriqueño Ariel Castro en la ciudad de Cleveland, Ohio, puso en el punto de mira mediático tanto a la ciudad de Cleveland como a la comunidad puertorriqueña que allí reside. Este es uno de los secuestros más impresionantes de la historia de Estados Unidos, por tratarse de un secuestro múltiple, en el que el victimario mantuvo por toda una década encadenadas, violadas y torturadas sistemáticamente a las 3 jóvenes en un barrio suburbio de la ciudad, sin que nadie aparentemente se diera cuenta de lo que estaba pasando. De los relatos que se publicaron posterior a la noticia de este perturbador acontecimiento, podemos trazar una especie de composición geográfica de formas de violencia que son tanto espaciales, económicas, como subjetivas de la vida de sus protagonistas. Las 3 jóvenes víctimas provienen de entornos familiares de gente pobre o muy pobre. Sus viviendas se sitúan en contextos urbanos semi-abandonados, en las áreas de la ciudad caracterizadas por altas tasas de drogadicción, prostitución, fast foods, edificios abandonados, alta dependencia del Estado, alcoholismo, entre otros. El vecindario es un barrio latino con una población predominantemente de puertorriqueños, dominicanos y afroamericanos que comparten la zona oeste de la ciudad, la más deprimida en términos económicos. La llamada Casa de los Horrores estaba localizada en la avenida Seymour 2207. Esta avenida fue una vía muy próspera durante el tiempo cuando la ciudad de Cleveland despuntó como una de las economías más pujantes de la era fordista. Para entonces, Cleveland era la 6ª ciudad más grande y próspera en Estados Unidos, destacada por la industria del metal y la industria automotriz, con perfiles similares a la ciudad de Detroit en Michigan, meca del modelo fordista de producción. Esta prosperidad cambió dramáticamente en las décadas de 1970 y los 1980, convirtiendo a Cleveland en la peor parte del conocido Rust Belt, literalmente el cinturón oxidado de Estados Unidos, una ciudad caracterizada por la desindustrialización, la pérdida masiva de población, unas altas tasas de grupos en riesgo de pobreza extrema, paisajes urbanos ruinosos y una pronunciada mala reputación a nivel local e internacional. Para los años 1970 también se construyó, atravesando todo el barrio latino, la autopista interestatal la I-90, que conecta Cleveland con Pensilvania. Pocos años después de construida la autopista, la avenida Seymour pasó a ser un lugar lleno de trasiego de drogas, con casas tapiadas, abandonadas y solares baldíos. En este barrio latino, el salario promedio para los 80 era de unos $15,000 al año y un 70% de los niños abandonaba las escuelas antes de graduarse de escuela superior. Por las noches, la prostitución y las drogas eran ofertados a los clientes que se bajaban de la I-90 para conseguir cualquier cosa que se necesitara de este vasto mercado ilícito. Aunque Cleveland ha visto una recuperación económica desde la década de 1990, las áreas más deprimidas no han logrado beneficiarse de las nuevas rearticulaciones postfordistas. De hecho, no deja de llamar la atención que el momento en que se hace un registro del denominado renacimiento de la ciudad de Cleveland, caracterizado por reformas de corte postfordistas o neoliberales, como son un cambio en el perfil de los inmigrantes, aportación del capital filantrópico al desarrollo cultural de la ciudad, desarrollo de las biotecnologías y rearticulación de la producción automotriz, es cuando ocurren los secuestros de las 3 jovencitas en el West Side de esta ciudad. La vida anterior al secuestro de Michelle Knight, la mayor de las víctimas y la primera en ser capturada, transitaba por una geografía marcada por el nomadismo, el abandono, la deambulancia y el hacinamiento.
Ella describe su entorno de la siguiente manera, abro la cita. Siempre recordaré el interior de esa camioneta familiar color marrón, alfombras mugrientas y el hedor a manzanas podridas. Cuando tenía 4 años, ese automóvil era donde vivía mi familia. Mis hermanos gemelos de 2 años, Eddie y Freddy, mi pequeño primo Mickey y yo nos apiñábamos en la parte trasera de la camioneta e intentábamos protegernos del frío bajo una manta diminuta y fría. No sé por qué terminamos siendo tan pobres o cómo llegamos originalmente a Ohio. Sin importar a dónde nos mudáramos, siempre era en una de las zonas más feas de la ciudad. Cleveland tiene 2 zonas, este y oeste, y las separa el río Cuyahoga. Nosotros vivíamos principalmente en la zona oeste. Un par de ocasiones pasamos en auto hacia el otro lado del río y noté que ahí la gente vivía en enormes casas con jardines delanteros grandes y verdes. Las calles estaban tan limpias que podías comer en el piso. Deseaba que pudiéramos haber vivido en esa parte de la ciudad. Nuestro barrio, para ser franca, era un verdadero hoyo en la pared. Cierro la cita. El texto anterior recupera una memoria de la relación que existe entre la ciudad, la configuración de las urbes norteamericanas, marcadas por la violencia de la segregación racial y de clase. En este entorno hostil se va a desarrollar la vida de Knight, quien al momento de ser secuestrada iba a una cita a pie con el Departamento de Servicios Sociales a una vista para recuperar a su hijo Joey, quien había sido removido por un incidente de violencia en la casa, precisamente con un miembro de la familia que la violó consistentemente. La historia de Amanda Berry, también atravesada por la pobreza, es la de una joven que reside con su madre, una mujer que sobrevivía entre los trabajos chatarras y la asistencia social. Berry tenía 16 años cuando fue secuestrada. Trabajaba en un Burger King del barrio donde residían tanto las víctimas como el victimario. Gina de Jesús, por su parte, proviene de una familia de migrantes puertorriqueños que también vivían en el oeste de la ciudad de Cleveland. Cuando fue secuestrada por Castro tenía 14 años. Era prácticamente una niña, la más joven en ser secuestrada y la tercera en caer en las manos de Ariel Castro. Esta adolescente era la hija de un amigo del victimario, con quien estudió en la escuela y con quien llegó a compartir en más de una ocasión en la escena musical de los barrios latinos de Cleveland. La familia de Ariel Castro, el victimario de las 3 jóvenes, desde entonces conocido como el monstruo de Cleveland, se encuentra en los registros migratorios o la denominada diáspora puertorriqueña como las primeras familias que emigraron a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Proveniente de la ruralía del pueblo de Yauco, los primeros de la familia llegan a la ciudad en los años 50 y 60, cuando la producción de café en los campos de la isla comenzó a declinar como consecuencia del proceso de industrialización del país. La familia Castro se destacó, sin embargo, en los llamados pequeños negocios en el barrio latino y eran muy conocidos por la comunidad latina de Cleveland. Ariel Castro se dedicaba a ser chofer de un autobús escolar para una escuela pública de la ciudad durante casi toda la década que duró el secuestro, y en su tiempo libre era el bajista de distintas bandas de música en los escenarios latinos de la región. Se trata de una familia de gente del campo de Puerto Rico que emigra y se destaca en la comunidad del denominado Little Puerto Rico de Cleveland. Los años infantiles de Castro, sin embargo, estuvieron marcados por una historia de abandono familiar, como hubo muchos en aquel gran éxodo de la emigración puertorriqueña de la segunda posguerra. Dejado a la crianza de la abuela a los 2 años de edad por una madre que fue abandonada a su vez por el padre de este, el niño Castro quedó atrapado a temprana edad en una situación de indefensión y desamparo que incluyó la violación recurrente de un familiar más grande. Información está recogida en el informe psiquiátrico del señor Castro, quien además se autodiagnosticó como un depredador sexual, consciente de una patología que sin embargo nunca se atendió. Historia esta de un victimario como tantos otros,
cuya narrativa habla desde un lugar en la que se reitera la posición de la víctima incapaz de hacerse cargo del daño sufrido, generando de este modo un espiral de violencia sin fin. El año que las secuestradas de Cleveland lograron salir de la Casa del Horror, como se le llamó a la Casa de Castro, la periodista Leslie Saban del periódico The Nation llama nuestra atención sobre otros eventos que ocurrían simultáneamente al caso del secuestro de Cleveland. Uno de estos eventos fue la exhibición y venta de una muñeca sangrante llamada The Ex-Girlfriend, Alexa o simplemente The Ex, ofertada por la compañía Zombie Industries y utilizada como blanco para las prácticas de tiro por parte de la Asociación Nacional del Rifle, o la NRA, por sus siglas en inglés, en su convención de Ohio. Como sabemos, la NRA es la organización estadounidense que defiende, hasta ahora con gran éxito, el derecho a poseer armas tanto para la defensa personal como para actividades recreativas. El maniquí de esta ex sangrante tuvo gran éxito de compras. La misma fue retirada de los puntos de venta como parte de una campaña de grupos feministas que denunciaron exitosamente la clara misoginia de este evento. Según Saban, la muñeca en cuestión se vendía en Amazon a un promedio de $90 y las reseñas decían que era excelente para las despedidas de solteros. Aunque la muñeca fue retirada de los lugares de venta, lo cierto es que esta violencia remite ineludiblemente a la otra violencia real ejercida sobre el cuerpo de las mujeres en la vida y la historia del secuestrador de Cleveland. Además de la brutal tortura a las adolescentes secuestradas, en la narrativa de este evento, las referencias a la ex esposa de Ariel Castro, Grimilda Figueroa, aluden a un patrón de violencia física que eventualmente la llevarán a la muerte. Se dice que como consecuencia de los múltiples golpes sufridos, Figueroa desarrolló un tumor en la cabeza que acabó con su vida. No deja de llamar la atención el dato que aparece en las narrativas de este secuestro, que apuntan a la costumbre del victimario de la posesión precisamente del maniquí de una mujer. Fetiche este que utilizaba para asustar a su ex y otros miembros de la familia y con el que gustaba pasearse por la ciudad. El mismo año en que sale a la luz pública la historia de este triple secuestro, se publican además unas estadísticas de agresiones sexuales dentro de las Fuerzas Armadas norteamericanas. El Pentágono redacta un reporte en el que estima que cerca de 26.000 agresiones sexuales tuvieron lugar en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el año 2012, un crecimiento de un 37% por encima del año 2010. De acuerdo a dicho reporte, de estas agresiones, menos del 10% terminaron en algún tipo de condena en las cortes marciales. Esta violencia constitutiva, los llamados aparatos de ley y orden, se vieron igualmente reflejadas en la negligencia denunciada constantemente por los familiares y vecinos de las víctimas del secuestro sobre la policía de Cleveland y los agentes del FBI. La prensa local a la ciudad de Cleveland reseña en varias ocasiones que vecinos de Ariel Castro dijeron haber llamado a la policía en varias ocasiones tras haber visto o escuchado que algo inusual estaba ocurriendo en esa casa. Esta información se constata en las narrativas de las jóvenes secuestradas. Ellas exponen cómo la policía llegó a acercarse a la casa, pero estos nunca insistieron demasiado en atender las sospechas. El mal manejo de las denuncias hechas por los familiares de las víctimas de este secuestro, la dificultad que se encontraron para que estas desapariciones se tomaran con la urgencia y el empeño que requieren, no deja de poner al descubierto la violencia estructural inherente al aparato policiaco. Para finalizar, remito al papel que jugó la filantropía y los medios de comunicación masiva para levantar un fondo que permitiera a las jóvenes reparar en lo posible el daño padecido y retomar sus vidas. La casa de Amanda Berry, por ejemplo, fue donada por Freddie Mac por intermediación de las personas que se ocupaban de la asistencia a las víctimas. Otra empresa privada donó los servicios de remodelación
con el apoyo de voluntarios que también colaboraron en la restauración. En este esfuerzo filantrópico, que por otra parte incluyó una cantidad sustancial de dinero recogido para ayudar a las 3 jóvenes, si bien es importante, indica a su vez el problema estructural y sistémico vinculado a la agonía de los estados modernos en su versión keynesiana. Este gesto filantrópico es la manifiesta expresión de que si esta no existiera, como no existe en efecto para las otras víctimas, aquellas que a duras penas sobreviven en la hostilidad de los hábitats urbanos, nos enfrentamos a la geografía violenta de la vida abandonada a su suerte. La geografía de las violencias que se apalabran en las narrativas del secuestro de Cleveland no hace más que remitirse a una constante persistencia del abandono, tanto en la composición o constitución psíquica del victimario, como en la vulnerabilidad económica y sexual de las 3 víctimas. También nos habla de una violencia económica y espacial inherente a la segregación en las urbes norteamericanas, la violencia familiar de los campos en Puerto Rico, las secuelas emocionales de la emigración y la abierta irresponsabilidad y agonía del aparato estatal. Abandono y vulnerabilidad que antecede por mucho el evento del secuestro en sí mismo, con todo y lo monstruoso que éste pueda parecernos. Voy a poner brevemente una fotografía. Estas son las 3 víctimas cuando fueron secuestradas, que eran adolescentes. Luego, en la segunda, este es el momento de ellas salir ya de la casa de Ariel Castro. Este es el juicio de Ariel Castro. El sujeto se suicida después de la sentencia, se suicida en prisión. También un aspecto recurrente en este tipo de violencia. Si quieres pasar a la próxima. El vecindario es un vecindario bien deprimido, las casas son todavía en madera. Esta fotografía circuló mucho con la bandera de Puerto Rico. Hay otra, la próxima, en la que aparece la de Estados Unidos al otro lado, es decir, que tenía ambas banderitas en la casa con un águila en la parte frontal de la casa. La casa se demolió después de el juicio. La próxima es la composición étnica y racial del barrio. Estos son los vecinos del lugar donde ocurren los hechos. El que están entrevistando es el vecino que logra auxiliar a Amanda Berry cuando ella sale. Así que claramente estamos hablando de un barrio profundamente pobre, deprimido y étnicamente segregado. Esta es el maniquí que usa la NRA para las prácticas de tiro y que se exhibía en la convención en Ohio ese mismo año que salió a la luz el secuestro de las muchachas de Cleveland. Se vendía así y después de las prácticas de tiro la mostraban como en la segunda, la siguiente foto, que sería entonces ya ella después de haberlas disparado. Si uno va al site del Zombie Industries, pues claramente ya no está este maniquí, pero fue parte de una campaña de feministas que logró entonces retirar el maniquí. Así que básicamente es una especie de composición geográfica que he hecho de pues uno de los casos más sonados de secuestro en Estados Unidos. Gracias.